La última vez que lo hicimos, Javier me preguntó si me pasaba algo. Yo estaba encima, con la mirada fija en la lámpara del techo, fingiendo que me citaba el roce de sus manos por mi espalda, cuando me soltó esa frase sin darle demasiada importancia, como quien lanza una piedra a un pozo esperando no oír el fondo. Le dije que no, que estaba cansada, que esa semana había sido un infierno. No sé si me creyó. Creo que, en realidad, le daba miedo saber la verdad. Lo curioso es que, en ese momento, todavía no había pasado nada. Ni un beso. Ni una caricia furtiva. Ni una mirada con doble fondo. Solo un pensamiento, una grieta interna, la sospecha de que la vida que teníamos era una mentira bien montada. Pero eso bastaba. Todo lo demás vendría después. No me preguntes si era infeliz. No sabría responderte. Tenía lo que se supone que cualquier mujer de mi entorno deseaba, un marido con trabajo estable, sin vicios, sin violencia, sin gritos. Un piso luminoso con terraza en Alcalá de Henares, 2 sueldos que nos permitían veranear en la Costa Brava, y una rutina de pareja perfectamente funcional. Nunca faltaba el pan, nunca se nos cortaba la luz. Pero había días, muchos, en los que sentía que me estaba ahogando en una pecera sin agua. Me levantaba, trabajaba, llegaba a casa, y la única emoción real que sentía era cuando abría una copa de vino blanco mientras preparaba la cena. Te cuento todo esto porque, si no lo entiendes, es fácil juzgarme. Es fácil decir lo tuviste todo y lo tiraste por la borda. Pero lo cierto es que nunca lo tuve todo. Nadie te dice que hay un tipo de soledad que se instala justo al lado de alguien que te quiere bien. Nadie te prepara para el momento en que empiezas a fingir orgasmos porque es más sencillo que explicar lo que no sabes poner en palabras. Todo empezó un miércoles cualquiera. Ni siquiera fue un día especial, ni un evento que pudiera marcarse en el calendario. Fui a declarar a un juicio como abogada de oficio, una de esas causas que nadie quiere agarrar porque están podridas desde el principio. Me tocó enfrentarme a un abogado penalista que no conocía, traje gris marengo, camisa abierta, barba de 3 días y la mirada de quien lleva demasiado tiempo leyendo entre líneas. Se llamaba Álvaro. Me sacó de quicio desde el primer momento. Su forma de interrogar, de buscar el fallo, de jugar con los silencios. Salí del juzgado con las manos cerradas en puños y el corazón acelerado, pero no por rabia. No solo por rabia, mejor dicho. A la salida, mientras yo caminaba rumbo al metro, él se me acercó. Buena forma de caer en contradicciones, me soltó con una media sonrisa. Me giré con los ojos entornados y le respondí que su estilo me parecía más propio de un actor frustrado que de un abogado serio. Se rió. Me dijo que eso era lo mejor que le habían dicho en años. Y luego, como si no viniera a cuento, añadió. ¿Te han dicho alguna vez que te muerdes el labio cuando sabes que tienes razón? Me quedé helada. No por la frase, sino porque era cierta. Lo hacía desde pequeña, pero nadie lo había notado jamás. Nadie excepto él. No pasó nada esa vez. Ni un intercambio de números, ni una invitación ambigua. Solo un comentario inesperado y el ruido de mis pensamientos durante el trayecto en la línea 2. Pero algo se activó en mí. Y a veces, basta con una chispa para provocar un incendio. Durante las siguientes semanas, me lo crucé 2 veces más en los pasillos de los juzgados. Coincidencias, supongo. En la tercera ocasión, me invitó a tomar un café. Acepté. No porque buscara algo. No todavía. Sino porque necesitaba recordar cómo se sentía ser mirada con hambre. Porque con Javier ya no era así. No me miraba. Me veía. Y hay una diferencia abismal entre esas 2 cosas. Con Álvaro las conversaciones eran otro mundo. No hablábamos de lo de siempre. Él me preguntaba cosas como cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por placer, o si mañana tuvieras que empezar de cero, ¿qué cambiarías primero? Eran preguntas que me incomodaban, pero que también me encendían por dentro. Era como hablar con alguien que llevaba años espiando mis pensamientos más ocultos. Una tarde, después de un juicio especialmente áspero, me invitó a comer. Era viernes. Javier estaba de viaje en Barcelona por trabajo. Me dejé llevar. Comimos, bebimos, reímos como adolescentes que se esconden de sus padres, y en algún momento de la sobremesa, me rozó la mano con la suya. No fue un gesto accidental. Tampoco fue descarado. Solo un roce.
Un puente. Lo retiré. Pero no lo rechacé. Y eso fue el principio. Esa noche volví a casa, me duché con la conciencia cargada, y me metí en la cama con la piel ardiendo. Javier me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Me abrazó por la cintura y se durmió en menos de 3 minutos. Yo me quedé mirando el techo durante horas. No por culpa. Por vértigo. Lo que vino después no fue inmediato. No soy de las que caen en un suspiro. Hubo una batalla dentro de mí, una resistencia torpe, una necesidad absurda de justificarme. Me repetía que aún no había hecho nada, que seguía siendo fiel. Pero la fidelidad no se rompe solo con el cuerpo. A veces basta con querer besar a otro para que la fractura ya sea irreversible. Una semana después, quedamos otra vez. Álvaro me llevó a una terraza en Malasaña. Había música en directo, copas medio vacías, y un aire cálido que me aflojaba las ideas. Me besó sin permiso, con la seguridad de quien ya sabía la respuesta. No lo detuve. Lo besé de vuelta. Con hambre. Con rabia. Con esa mezcla de deseo y tristeza que solo aparece cuando sabes que estás haciendo algo que cambiará tu vida para siempre. Y cambió. Porque ese beso no fue solo piel. Fue el punto de no retorno. Javier no lo sabía. Nadie lo sabía. Todo seguía igual por fuera. Pero dentro, algo en mí ya no estaba. Había dejado de ser la mujer que se conformaba con no pelear. Y me convertí en otra. Una que mentía. Una que cruzaba la calle con cuidado, pero con la boca aún oliendo a otro hombre. Una que sabía que el abismo estaba cerca, pero no frenaba. La caída, como te imaginarás, fue más dura de lo que esperaba. Javier descubrió la verdad un jueves por la tarde, a las 7:40, mientras yo estaba en el despacho revisando una demanda por fraude mercantil. Recuerdo perfectamente la hora porque fue justo antes de una reunión con un cliente alemán y porque el teléfono vibró 3 veces seguidas con la misma notificación. Era un mensaje de él, sin texto, solo una foto. En la imagen aparecíamos Álvaro y yo saliendo del Hotel Cataluña Atocha. Él me sujetaba del cuello mientras me besaba. Yo llevaba el abrigo gris claro que Javier me había regalado en mi cumpleaños anterior. La imagen estaba tomada desde la acera de enfrente, a plena luz del día. No había forma de justificarlo, ni de decir que no era lo que parecía. En ese momento sentí que la garganta se me cerraba. El aire en el despacho se volvió pesado, pero no me moví. Solo dejé el móvil sobre la mesa y lo miré como si no fuera mío. No sé cuánto tiempo estuve así, inmóvil, sin pensar. Cuando por fin lo levanté, había otro mensaje: llego en 1 hora. Estaré esperándote en casa. No añadió insultos, ni reproches, ni amenazas. Esa frialdad fue peor que cualquier grito. La reunión con el cliente se canceló. No porque yo lo decidiera, sino porque no podía hablar. Llamé a mi secretaria y le pedí que reprogramara todo el día siguiente. Dije que me encontraba mal, que tenía fiebre. Mentí, aunque lo último que me importaba en ese momento era la coherencia. Salí del despacho con las piernas temblando, cogí el coche y conduje hasta casa con una sensación que no se parece a nada que haya sentido antes. Ni miedo, ni culpa, ni tristeza. Era otra cosa. Una especie de descomposición interna, como si de pronto me hubiera dado cuenta de que toda mi vida se acababa en un trayecto de 30 minutos. Cuando llegué, Javier ya estaba allí. La luz del salón estaba encendida, el televisor apagado, y sobre la mesa había 2 vasos vacíos y una botella de vino abierta. No bebía vino desde hacía meses. Me miró cuando crucé la puerta, pero no dijo nada al principio. Yo dejé el abrigo en el perchero, intenté decir algo, pero las palabras no salían. Me limité a quedarme de pie, frente a él, sintiendo como se me iban derrumbando los años compartidos. Javier se levantó despacio, con una calma que me aterrorizó más que cualquier arrebato. Caminó hacia mí y colocó el móvil sobre la mesa, con la pantalla encendida. La foto estaba ahí otra vez, ampliada. Me preguntó con voz firme, ¿cuánto tiempo? No supe responder. Abrí la boca, pero no salió nada. ¿Cuánto tiempo?, repitió. Me cubrí la cara con las manos y solo dije no lo sé. Me temblaba todo el cuerpo. Él se quedó en silencio, y ese silencio fue peor que cualquier insulto que hubiera podido lanzarme. Me pidió que me sentara. Lo hice.
Se sentó frente a mí. Quiero entender qué pasó, dijo. Su tono era seco, casi profesional. Me recordó a cuando discutíamos temas de trabajo, sin emoción, solo hechos. ¿Lo amas? Me dolió oír esa pregunta, porque era la única para la que no tenía respuesta. Lo miré y le dije que no era amor, que no sabía ni siquiera cómo había empezado. Él se rió, una risa breve, contenida. Claro que lo sabes, me contestó. Sabes exactamente cómo empezó. Lo que no sabes es cómo vas a terminar ahora. Se levantó, fue a la cocina y volvió con una copa. Sirvió vino hasta casi el borde y bebió de un trago. Nunca pensé que serías capaz. Pensé muchas cosas de ti, pero no eso. Yo intenté decir que no había sido planeado, que simplemente había ocurrido, pero me interrumpió. Las cosas no ocurren solas. Se eligen. Tú lo elegiste. Después de eso, caminó por el salón sin dejar de hablar. Decía cosas que en ese momento apenas podía procesar. Que había confiado en mí más que en nadie, que me había dado todo lo que podía dar, que si estaba cansada o vacía podía haberlo dicho. Me acusó de haberle robado la dignidad, y en cierto modo tenía razón. Cada palabra suya era una punzada precisa, sin dramatismo, sin escenografía, pero cargada de esa verdad brutal que te deja sin piel. Intenté explicarle que no lo había dejado de querer, que lo nuestro se había vuelto automático, que había sentido que me apagaba. Me escuchó sin interrumpirme, pero no con empatía, sino con un tipo de atención que era casi clínica, como si estuviera estudiando mi caída con precisión. Cuando terminé, asintió y dijo algo que aún hoy me persigue. Entonces, no fue por falta de amor. Fue por falta de valor. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Yo me quedé en el sofá, incapaz de cerrar los ojos. Lo escuché moverse por el pasillo, abrir cajones, caminar por la cocina. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Había dejado su anillo sobre la mesa del salón y una nota que decía: necesito tiempo. No me busques. No me buscó él tampoco durante 2 semanas. Fueron los días más largos que recuerdo. Iba al trabajo, fingía normalidad, y volvía a casa para encontrarla vacía, sin su olor, sin su taza en la encimera. El silencio pesaba tanto que dejé la televisión encendida solo para no escuchar mis propios pensamientos. 2 semanas después, recibí un correo. Era suyo. Me pedía que le enviara una lista con los gastos comunes para dividirlos. Directo, sin saludo. Al final del mensaje solo había una frase: no te preocupes por mí, preocúpate por ti cuando empiece a mover las piezas. No entendí del todo qué quería decir con eso, pero la frase se me quedó grabada. Supuse que hablaba de la separación, de los papeles, de lo inevitable. Sin embargo, lo que hizo fue otra cosa, algo que no esperaba, algo que me demostraría que el Javier tranquilo, el hombre racional y predecible que yo creía conocer, también tenía un lado que desconocía por completo. Un martes por la tarde, al salir del despacho, me llamaron del banco. Me informaron que mi cuenta conjunta con Javier había sido congelada temporalmente por una denuncia interna de movimientos sospechosos. Cuando fui a la sucursal, el gerente me explicó que Javier había retirado gran parte del dinero y había bloqueado el resto, alegando discrepancias fiscales. Él sabía perfectamente que el dinero era mío en un 80%, fruto de mis honorarios, pero había usado su acceso para dejarme prácticamente sin liquidez. Intenté llamarlo, no contestó. Le envié mensajes, correos, nada. Durante 3 días no tuve acceso a mis fondos. El despacho tuvo que adelantarme dinero para pagar a los empleados domésticos y los servicios. Fue una humillación, pero lo peor no fue el bloqueo, sino lo que vino después. El viernes siguiente, recibí un paquete sin remitente. Dentro había una carpeta con copias impresas de correos entre Álvaro y yo, los mensajes más explícitos, los más comprometedores, incluso capturas de nuestras conversaciones de madrugada. Había también una nota: ya sabes quién más los ha leído. Me costó entenderlo al principio, pero cuando revisé el encabezado de los correos, noté que habían sido reenviados a la dirección corporativa del despacho donde trabajaba. Javier no solo había accedido a mis correos personales, los había reenviado a mi socio principal. Era un golpe directo, quirúrgico, planeado con frialdad. En un solo movimiento, había destruido mi reputación profesional. El lunes tuve una reunión con la junta del despacho. Me pidieron explicaciones,
y aunque intenté mantener la calma, sabía que mi carrera estaba manchada sin remedio. Javier había cumplido su promesa, había movido las piezas. Esa noche me quedé sola en el piso, rodeada de cajas que aún no sabía si debía llenar o dejar vacías. Lloré, no por remordimiento, sino por la magnitud de la pérdida. No era solo Javier. Era mi trabajo, mi estabilidad, mi nombre, todo lo que había construido creyendo que lo hacía bien. Me costaba entender cómo el hombre que durante años dormía abrazado a mí había sido capaz de una venganza tan calculada. Pero a medida que lo pensaba, entendí que era lógico. Había herido su orgullo, y para Javier el orgullo era más vital que el amor. Cuando me levanté de la mesa esa noche, el piso me pareció un lugar extraño. Cada rincón tenía su presencia y su ausencia al mismo tiempo. Abrí una botella de vino, bebí directo de ella, y solo entonces supe que la historia no había terminado, que lo peor aún estaba por venir. Lo que él planeaba no era una reacción impulsiva. Era una estrategia, y yo todavía no sabía cuál era el final. No fue hasta el cuarto día desde que recibí la carpeta que Javier me llamó. El número apareció en la pantalla como si fuera ajeno, como si se tratara de alguien que había muerto y resucitado solo para decir una última palabra. Contesté sin pensarlo, sin saber si iba a suplicar, gritar o simplemente cortar. Dijo mi nombre como si no le doliera, como si no hubiera pasado nada. Me preguntó si podía pasar por casa a recoger unas cosas que había dejado. Le dije que sí, que no había problema. Colgó sin más. Ninguna emoción en su voz. Solo datos. Hora, lugar. La cita para un ajuste de cuentas doméstico que escondía un campo minado emocional. Llegó puntual, como siempre. Lo vi entrar con las llaves que aún no había devuelto, con una mochila al hombro y una carpeta bajo el brazo. No saludó. Pasó directo al dormitorio y comenzó a guardar su ropa sin mirarme. Me quedé en el pasillo, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, sintiéndome huésped en lo que había sido mi propio hogar. Cuando terminó, volvió al salón y colocó la carpeta sobre la mesa del comedor. Dijo sin mirarme que necesitaba firmar unos documentos de disolución de bienes. Ni un reproche. Solo procedimientos. ¿Te vas a quedar callado todo el tiempo?, pregunté, sin levantar la voz pero con el pecho en tensión. Me miró, finalmente. Había algo en sus ojos que no reconocí. No era tristeza, ni rabia, ni decepción. Era algo más duro, más frío, más irreversible. ¿Tú qué crees que debería decirte?, preguntó él. No supe qué responder. Me acerqué un poco, sin saber si quería pedir perdón otra vez o simplemente provocar una reacción. Le dije que lo que había hecho con el despacho había sido una crueldad innecesaria. ¿Crueldad?, repitió, medio riéndose. ¿Sabes lo que es una crueldad? Acostarte con otro y volver a mi cama como si nada. Eso es una crueldad. Le dije que no lo había planeado, que no era algo que hubiese buscado conscientemente, que había pasado porque estábamos desconectados desde hacía tiempo, porque me sentía sola, invisible, agotada. ¿Invisible? ¿Tú?, dijo, alzando un poco la voz por primera vez. No te imaginas las veces que me despertaba a medianoche para mirarte dormir y preguntarme qué estaba haciendo mal. Pensaba que si llegaba más temprano, si cocinaba más, si te llevaba al cine, si te abrazaba más fuerte, algo cambiaría. Y tú, mientras tanto, organizabas escapadas con otro cabrón que ni siquiera sabe lo que es tener una relación estable. ¿Te parecía invisible eso? Me senté. Las piernas ya no me sostenían. Quise explicarle que con Álvaro no era amor, que solo era una válvula de escape, que era alguien que supo leer en mí lo que él ya no veía. Pero Javier me interrumpió antes de que pudiera construir una frase coherente. ¿De verdad pensaste que esto se quedaría entre tú y tu amante de fin de semana?, me dijo, con una calma en la voz que contrastaba con el filo de sus palabras. ¿Creíste que iba a quedarme callado mientras tú destruías lo que construimos durante años? Le dije que lo entendía, que merecía estar furioso, pero que su venganza había sido desproporcionada, que había cruzado líneas profesionales, que había puesto en peligro mi carrera, mi reputación, mi nombre. Mi nombre no importó, ¿no?, respondió, bajando la voz, casi susurrando. El tuyo sí, claro, tu carrera, tus contactos, tu prestigio. Pero yo era solo el imbécil que te sostenía mientras hacías malabares con tus emociones. La diferencia es que yo no rompí las reglas primero.
Lo hiciste tú. Y tú abriste la puerta a todo lo demás. Se hizo un silencio que parecía de antes de una tormenta. Yo lo miraba y no podía reconocer al hombre con el que había compartido una década. No por el odio, porque no lo odiaba, sino por la distancia emocional que había construido con cada frase. Era como si en cuestión de semanas, Javier se hubiera convertido en otro, alguien más peligroso, más estratégico, alguien que no golpeaba con gritos, sino con acciones quirúrgicas y calculadas. ¿Qué quieres de mí ahora?, pregunté, sin poder evitar que la voz se me quebrara. Él se acercó, apoyó ambas manos en la mesa y me miró directamente. Nada, dijo. Ya no quiero nada de ti. Lo único que me interesa es dejar todo esto resuelto legalmente. Que no me llames, que no me busques, que no intentes recuperar algo que tú misma destruiste. Esto no es una pausa. Es el final. Le pedí que no fuera así, que aunque lo nuestro se hubiera roto, al menos tuviéramos una última conversación honesta, que no todo podía terminar con una firma, una carpeta y una cuenta bloqueada. Ya tuvimos demasiadas conversaciones, y ninguna sirvió de nada. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que todavía no te das cuenta del daño que hiciste. Todavía crees que esto fue una aventura, un desliz, algo que se puede hablar y cerrar como si fuera un contrato vencido. Pero esto no es un contrato, Clara. Es mi vida. Y tú te la cargaste sin pestañear. Quise decirle que eso no era cierto, que nunca quise hacerle daño, que me dolía cada palabra que salía de su boca. Pero él dio un paso atrás, recogió la carpeta, y la dejó sobre el mueble del recibidor. Fírmala cuando tengas tiempo. El abogado me dijo que no hace falta que nos veamos otra vez. Y sin mirar atrás, salió por la puerta. Me quedé en el salón, sola, con el sonido de mis propios latidos como único eco. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo, con la carpeta en las manos, y supe que no había vuelta atrás. Javier se había ido, pero no solo del piso. Se había ido de mí, para siempre. Y esta vez no había argumento que pudiera cambiar el veredicto. Durante los días siguientes no supe cómo actuar. Iba al trabajo con una máscara de normalidad que se iba resquebrajando en los pasillos. Mi socio me dijo que necesitábamos revisar ciertos protocolos a raíz de los correos reenviados. Intenté explicarle que era un asunto personal, pero eso no importaba. En el mundo en el que yo me movía, la percepción era más fuerte que la verdad. La confianza no se recupera con excusas. Cada paso que daba en el despacho sentía que era observado, analizado, juzgado. Empecé a temer los silencios. Me aislé. Y poco a poco, entendí que Javier no me había castigado con una escena dramática, sino con la destrucción meticulosa de todo lo que me definía. Un día, cuando por fin reuní fuerzas para revisar la carpeta legal, vi que había incluido una nota manuscrita, doblada en 4. Decía, tú elegiste el fuego. Yo solo decidí no quemarme contigo. La tiré a la basura sin abrirla del todo, pero esa frase me acompañó el resto de la noche. Me acosté en la cama que ya no olía a él, apagué las luces, y entendí que había perdido algo más que a un marido. Había perdido la certeza de quién era. Y eso, en ese momento, dolía más que cualquier otra cosa. La semana siguiente a la última conversación con Javier fue un desfile de simulacros. Me levantaba, desayunaba, contestaba correos, asistía a reuniones, cenaba frente al portátil y volvía a la cama fingiendo estar ocupada, pero no lo estaba. No le encontraba propósito a nada. No buscaba respuestas ni excusas. Solo ejecutaba funciones básicas de supervivencia emocional. Álvaro intentó llamarme 3 veces. No contesté. Me escribió mensajes que no leí completos. Uno decía, necesitamos hablar, otro, esto no puede acabar así, y el último, ¿te das cuenta de lo que estás perdiendo? Lo borré sin pensarlo. No porque no me importara, sino porque entendí que él también era parte de un error que había crecido como un tumor en mi vida. No quería hablar con nadie que me recordara que yo había elegido ese camino. Y Álvaro era el camino entero. Un martes por la mañana recibí un burofax. Era la notificación formal del inicio del procedimiento de separación de bienes. No me sorprendió. Sabía que Javier no iba a dejar nada en el aire. Lo que me desconcertó fue el anexo que venía con él. Una lista detallada de objetos de la casa con valor económico, indicando a quién pertenecía cada uno.
Javier había clasificado todo: la cafetera, la lámpara de pie, el sillón gris, el espejo del recibidor, incluso el robot aspirador. Cada objeto llevaba una etiqueta: adquirido por Javier, obsequio de familia Javier, compra compartida con factura adjunta. Era un inventario de desapego, como si necesitara desmontar no solo el matrimonio sino cada centímetro cuadrado que alguna vez compartimos. Me senté en la mesa del comedor, repasé la lista con calma, y cuando terminé, abrí el armario del salón y empecé a separar los objetos según su categorización. Tardé 4 horas en empacar todo lo que no me pertenecía. Cuando terminé, me di cuenta de que el salón se veía más grande, pero no por orden, sino por ausencia. A la tarde recibí una llamada de la madre de Javier. No hablábamos desde la boda. La mujer era amable, cordial, pero nunca había sido cálida. Esta vez no era diferente. Me dijo que entendía que las relaciones podían romperse, pero que le parecía innecesario todo lo que estaba ocurriendo. Mencionó a su hijo como si fuera un paciente herido, alguien que necesitaba estabilidad, no conflictos judiciales. Le dije que yo no había iniciado nada legal, que solo había firmado lo que Javier me había pedido. Su tono cambió. Clara, tú sabes perfectamente que esto va más allá de los papeles. Lo sabes, ¿verdad? No supe qué contestar. Ella suspiró y agregó algo que me dejó congelada: yo lo sé todo. Me lo contó todo. Y también lo sabe tu familia. Tu hermana lo llamó hace 2 días para pedirle que no te destruyera. Me quedé en silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque no entendía hasta dónde había llegado todo. Javier había hablado con mi hermana. Le había contado su versión. Y ahora ella también lo sabía. No era solo una separación. Era una exposición pública, un derrumbe personal en cadena. Esa misma noche, llamé a mi hermana. Al principio se mostró evasiva. Me dijo que no quería meterse. Le pedí que fuera directa. Me dijo que sí, que Javier la había llamado, que se habían reunido en una cafetería, que él estaba deshecho, que le había mostrado pruebas, que le había contado cómo yo había mentido durante meses, cómo había seguido acostándome con él mientras me veía con otro, cómo había usado el dinero de nuestras cuentas conjuntas para pagar viajes con Álvaro. Le dije que eso último no era cierto, que todos mis gastos salían de mi cuenta personal, que jamás toqué el dinero de ambos para eso. Pero su respuesta fue como un portazo: ya no importa lo que sea verdad o mentira. El daño está hecho. Solo espero que no esperes comprensión. Y colgó. Esa llamada fue el punto de inflexión. Había perdido a Javier, había perdido a mi familia, había perdido mi lugar en el despacho. El mundo que había construido durante años se había ido deshaciendo como un castillo de arena bajo la marea. Intenté no perder el control. Me concentré en lo concreto: los documentos, los traslados, los cierres. Pero todo seguía siendo una réplica vacía de lo que alguna vez fue una vida con sentido. 3 días después recibí un correo del despacho de Álvaro. No era de él, sino de una asistente administrativa. Me decía que la junta directiva había decidido rescindir nuestra colaboración en futuros proyectos debido a la incomodidad generada por nuestra relación personal. Ni siquiera fue él quien me lo comunicó. No llamó. No escribió. No explicó. Me expulsó sin palabras, del mismo modo en que yo me había dejado arrastrar hacia él sin pensar. Cerré el correo, me levanté del escritorio, fui hasta el baño, abrí el grifo del lavabo y vomité. No por el desprecio, sino por la vergüenza. Porque me di cuenta de que había sido una idiota. No por enamorarme, porque no me enamoré. Sino por dejarme arrastrar por una versión de mí misma que no era real, que solo existía cuando él me miraba como si fuera distinta. Ese mismo fin de semana salí de Madrid. Me fui a Toledo, sola, sin avisar a nadie. Reservé una habitación pequeña en un hotel rural y apagué el teléfono. Caminé durante horas por calles vacías, sin mapa, sin destino. No pensaba en Javier. No pensaba en Álvaro. Pensaba en mí. ¿En qué parte del camino había perdido la noción de lo importante? ¿En qué momento dejé de ser alguien con principios para convertirme en alguien que justificaba todo bajo el pretexto de sentirse sola? Dormí 2 noches seguidas sin despertarme llorando. Eso ya era un avance. La tercera noche soñé con Javier. No era una pesadilla. Era una escena trivial. Estábamos en casa, cenando, riéndonos de algo sin importancia.
Él me pasaba el agua, yo le servía más arroz. No había palabras, solo gestos cotidianos. Cuando desperté, no lloré. Solo me quedé en la cama, mirando al techo, sabiendo que ese tipo de escenas ya no iban a repetirse. Volví a Madrid el lunes. En el buzón había una notificación de Hacienda. Revisión fiscal por discrepancias en mis últimas 3 declaraciones. Fui a buscar mi carpeta de facturas, crucé los datos, y vi que alguien había enviado una denuncia anónima indicando irregularidades. No fue difícil imaginar quién. Javier había usado su experiencia fiscal para tender una última trampa. No iba a costarme una multa grave, pero sí una investigación. Y eso bastaba para complicarme aún más la situación en el despacho. Me reí. No con alegría. Me reí con resignación. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y me pregunté qué vendría después. Me habían quitado casi todo. Pero lo que más dolía no era lo que había perdido. Era saber que en el fondo, todo había empezado por una elección mía. Esa noche, llamé a Javier. No contestó. Le dejé un mensaje. No lloré. No supliqué. Solo dije que necesitaba verlo una última vez. Que no era para arreglar nada. Que no quería convencerlo de volver. Solo quería hablar. Una sola conversación. Como personas que alguna vez compartieron algo real. Colgué. No esperaba respuesta. No sabía si me odiaba, si ya me había borrado por completo de su historia. Pero necesitaba cerrar ese círculo. Aunque fuera con una palabra. Aunque fuera con un silencio en la cara. Porque si no, todo eso iba a seguir ocupando un espacio que ya no podía permitirme conservar. Una semana después del mensaje, Javier contestó. No fue una llamada. Me respondió por correo electrónico, escueto, sin cortesía, podemos vernos el jueves a las 8. Bar Alameda, el de siempre. Ni siquiera firmó. Ningún adjetivo, ninguna emoción. Solo los hechos. Abrí el mensaje 5 veces ese día. La primera me recorrió un temblor difícil de describir. La segunda empecé a imaginar todo lo que podría decirle. La tercera consideré no ir. La cuarta lo volví a leer en voz alta. La quinta lo eliminé para no seguir obsesionándome con su tono. Llegué al jueves con la ansiedad bajo control y la decisión tomada de no convertir ese encuentro en una súplica. No iba a rogarle volver. No iba a buscar perdón. No iba a justificar lo injustificable. Solo quería entender si había algo que aún se podía rescatar, no del matrimonio, sino de las 2 personas que alguna vez fueron algo más que enemigos emocionales. Fui puntual. Él llegó 2 minutos después. Entró como siempre, con paso firme, sin mirar a nadie. Llevaba una chaqueta azul oscuro, la misma que usaba cuando íbamos al cine los sábados, y una bufanda gris que yo le regalé en un cumpleaños que ya no parece pertenecer a esta vida. Se sentó frente a mí sin decir nada. Hizo un gesto para que nos atendieran. Yo pedí agua. Él pidió una caña. En los primeros 5 minutos no hablamos. Observábamos el local, como si estuviéramos esperando que el tiempo hiciera el trabajo que nosotros no podíamos hacer. Cuando por fin rompí el silencio, lo hice con una pregunta directa. ¿Por qué accediste a verme? Él se encogió de hombros, bebió un trago y respondió sin rodeos. Porque necesitaba comprobar que no me seguías mintiendo. Que lo que dijeras esta vez iba a ser la verdad, aunque llegara tarde. Le dije que no le iba a mentir. Que no tenía sentido. Que ya todo estaba roto y que yo no quería reconstruir nada falso. ¿Entonces qué quieres? Preguntó, cruzando los brazos. Solo quería escucharte. Saber qué piensas de todo esto ahora que ha pasado el tiempo. Saber si, no sé, si podemos terminar esto como adultos. Sin más daño. Se rió. Una risa breve, sarcástica. ¿Terminar qué? ¿La humillación, el juicio social, las consecuencias? Eso ya está hecho, Clara. No se puede terminar lo que ya es historia. Le pedí que dejara a un lado el sarcasmo. Le dije que no iba buscando un cierre dramático ni palabras de consuelo. Le dije que después de todo, él seguía siendo la única persona con la que había compartido una versión verdadera de mí misma, aunque ahora esa versión estuviera contaminada por todo lo que hice.
¿Tú crees que todavía existe alguna parte de ti que yo pueda reconocer? Me preguntó sin levantar la voz. Porque yo ya no la veo. Y no sé si quiero volver a verla. No por venganza. No por orgullo. Es otra cosa. Es saber que cada vez que mire tu cara, voy a recordar cómo me mentiste durante meses sin parpadear. Intenté explicarle que no era así. Que no todo era mentira. Que los momentos buenos fueron reales. Que yo también sufría. Que no era una mujer fría ni vacía. Que todo se me había escapado de las manos. Clara, tú no sufriste. Tú decidiste. Sufrir es otra cosa. Yo sufrí. Yo perdí. Tú elegiste algo y lo sostuviste con disciplina. No me trates como a un imbécil emocional. Yo estaba ahí. Te escuchaba, te abrazaba, te defendía de tus padres, de tus jefes, de todo lo que te hacía daño. ¿Y tú? Tú me diste lo peor que tenías, justo cuando más te necesitaba cerca. No supe qué decir. Lo miré fijamente, buscando algún resquicio de la complicidad que alguna vez tuvimos, pero no quedaba nada. Javier hablaba desde un lugar tan claro, tan concreto, que no había espacio para matices. Ni para grises. Era blanco o negro. Y yo me había ubicado en el bando equivocado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me atreví a preguntar. Se encogió de hombros. Lo mismo que hacía antes de conocerte. Trabajar. Cuidarme. Hacer mi vida. La diferencia es que ahora sé que no tengo que depender de nadie. Aprendí que la gente más cercana es la que tiene más posibilidades de destrozarte. Aprendí que confiar ciegamente es lo más estúpido que uno puede hacer. No todas las personas son como yo, le dije, sin esperar que lo creyera. No, claro que no. Pero ahora ya no me arriesgo a descubrir cuál es cuál. La conversación siguió unos minutos más, pero el contenido era irrelevante. Todo lo importante ya se había dicho. Cuando terminamos nuestras bebidas, nos quedamos en silencio. Ni siquiera hablamos de los trámites. Ni del dinero. Ni de los papeles. Solo nos miramos. Una mirada larga, sin lágrimas, sin palabras. Él se levantó, dejó un billete sobre la mesa y me dijo: No quiero que me escribas más. No me interesa lo que te pase. Esto fue todo. Y se fue. No me quedé en el bar. Pagué lo mío, salí, y caminé durante horas sin dirección. Pasé por calles que habíamos recorrido 1000 veces juntos. Recordé cenas, discusiones, risas, cumpleaños, visitas al médico, muebles comprados en común, noches de insomnio, domingos de limpieza, peleas por tonterías, reconciliaciones en la cocina. Todo eso pasó por mi mente como un archivo comprimido, como una sucesión de momentos que ya no tenían a nadie para sostenerlos. Javier se había ido para siempre, no solo de mi vida, sino de todo lo que habíamos construido. Y lo había hecho con una frialdad que no le conocía. Yo lo había convertido en eso. Al llegar a casa, abrí el armario y saqué todas las fotos que tenía de nosotros. No las rompí. No las quemé. No hice ninguna catarsis simbólica. Las guardé en una caja, las sellé y la metí en el altillo. No quería borrarlo. Solo necesitaba dejarlo quieto, en pausa, en otro plano. Me senté en el sofá y repasé la conversación en mi cabeza. No había habido perdón. Ni comprensión. Ni reconciliación. Pero había habido algo más valioso, la certeza de que no había marcha atrás. Ese fue el momento en el que finalmente entendí que mi historia con Javier ya no me pertenecía. Que lo que fuera que tuviéramos había quedado registrado como una versión lejana de mí. Que no importaba cuánto me arrepintiera, ni cuánto analizara cada paso. El final ya estaba escrito. Y esa noche, por primera vez desde que todo estalló, dormí sin despertarme a mitad de la noche. Sin revisar el teléfono. Sin esperar una respuesta que no iba a llegar. Sin imaginar alternativas. Dormí sabiendo que no tenía nada más que decir. Y eso, aunque sonara triste, era lo más cercano a la paz que había sentido en meses. Después de aquella conversación final, los días se encadenaron sin sobresaltos pero tampoco con dirección. Volver a casa ya no implicaba sentirme observada por las memorias que flotaban en los muebles, porque había retirado casi todo. El espejo del recibidor ya no colgaba,
El sofá fue reemplazado por uno nuevo y la cafetera automática que Javier compró con ilusión la misma semana en que nos mudamos juntos fue sustituida por una prensa francesa de cristal. Era más barata, más manual, más simple. Me obligaba a esperar, a servir despacio, a no apretar botones para que las cosas pasaran solas. Quizás lo hice por castigo. O quizás porque necesitaba hacer todo de nuevo, pero distinto. Volví al trabajo, aunque con un perfil mucho más bajo. Me desplacé de los casos grandes a los medianos. No por obligación, sino porque ya no me interesaba discutir con fuerza. Necesitaba escuchar más, hablar menos. Mi socio, que antes me trataba con ese respeto tenso que se reserva a los nombres valiosos del bufete, empezó a saludar con un gesto breve, sin detenerse. No me excluyó directamente, pero dejó claro que ya no representaba el modelo interno que se presumía intachable. No me defendí. No busqué limpiar mi nombre. Había cosas que no merecen esfuerzo cuando ya no te interesa lo que piensen de ti. Eso lo aprendí a golpe de silencio. Durante las reuniones hablaba cuando era imprescindible. Aportaba lo justo, sin brillo, sin pretensiones. Dejé de asistir a cenas corporativas, rechacé invitaciones a congresos y conferencias. Cuando alguien preguntaba por qué, contestaba que necesitaba tiempo. A nadie le importaba realmente. Así como mi caída no fue pública, tampoco generaba morbo. Era más bien una retirada invisible, un apagón sin aviso. Con Álvaro no volví a cruzar palabra. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de redención. Su silencio fue absoluto. No supe si era por vergüenza, por cálculo o por indiferencia. En cierto modo, le agradecí no complicarme más las cosas. Era el único vínculo que podía borrar de raíz sin explicación. Lo taché de mis contactos, eliminé los correos, borré las fotos, y lo más importante, me prohibí recordar los momentos agradables. Porque los hubo, y esa era la trampa. No quería justificar nada desde el deseo. Quería mantener la decisión de dejarlo atrás sin romanticismo, sin nostalgia, sin esa necesidad absurda de validar lo que fue dañino solo porque también tuvo instantes de placer. Mi relación con mi familia no se recuperó de inmediato. Mi hermana siguió sin responderme durante semanas. Mis padres fingieron que no sabían nada, pero me evitaban con tanta torpeza que el intento de neutralidad se volvía ofensivo. Las comidas familiares se volvieron más tensas, más breves, más protocolares. Yo llegaba, saludaba, participaba con educación y me iba temprano. No me defendía, no me justificaba, no me ofrecía explicar nada. Entendí que el juicio ya había sido emitido, y no necesitaban pruebas nuevas. Había sido la hija que traicionó la estabilidad. La que rompió el molde sin pedir permiso. No por rebelde, sino por egoísta. Y cuando una familia se forma en torno a estructuras donde el sacrificio femenino es premiado, el error no se perdona. Mi madre me lo dijo con palabras medidas, con la voz suave que usa cuando quiere parecer comprensiva pero no puede ocultar su decepción. Tú siempre fuiste la que tenía todo claro, Clara. No entiendo en qué momento te confundiste tanto. No le respondí. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que no importaban. Lo que ella necesitaba era seguir creyendo que hay una forma correcta de vivir. Y yo, con mis decisiones, se la había quitado de las manos. Con el tiempo, empecé a ocupar las horas muertas en cosas que antes no hacía. Leía libros que no tuvieran que ver con leyes, aprendí a cocinar más allá del arroz con verduras y las pastas congeladas, hice una lista de películas que siempre había querido ver y nunca había encontrado el momento. Cambié de gimnasio, de ruta al trabajo, de peluquería, de cafetería. No por necesidad estética, sino porque todo lo anterior me recordaba una versión de mí que ya no existía. Me costó entender que no se trataba de reinventarse, sino de aceptarse sin decorado. No quería maquillar la caída. Quería vivir después de ella. No rehacerme. Solo seguir. Un domingo por la mañana, mientras caminaba por el retiro con una amiga, una de las pocas que no me había soltado la mano durante todo el proceso, me preguntó si me arrepentía. Le respondí que me arrepentía de cómo manejé todo, pero no de haberme dado cuenta de lo vacía que me sentía. Le dije que el error no fue haber sentido lo que sentí, sino haberlo gestionado desde la cobardía, desde el egoísmo, desde el engaño. Que debía haber hablado con Javier mucho antes, aunque eso significara abrir una herida que no sabía cómo manejar. Que debía haber elegido la verdad incómoda antes que la mentira funcional. Ella no opinó.
Solo asintió. Luego me preguntó si aún pensaba en él. Le dije que sí. No todos los días. No con dolor. Pero sí como quien recuerda un idioma que ya no habla, pero que fue parte de su vida durante años. Un mes después recibí una notificación de Hacienda cerrando el expediente sin sanciones. Sonreí sin alegría. Fue la última jugada de Javier que tuvo efecto. Después de eso, no supe más de él. No lo busqué en redes, no le pregunté a nadie por su vida, no intenté reconstruirlo desde el recuerdo. Lo dejé en el lugar que le correspondía, una parte de mi historia que marcó un antes y un después. No como mártir, ni como verdugo. Solo como un hombre que me quiso bien hasta que no pudo más. Hoy puedo decir que sigo sola. No por castigo, sino porque lo necesito. No quiero compartir mi vida con alguien hasta que no esté segura de que sé vivirla sola. No quiero una relación que venga a tapar los huecos de otra. No quiero ser la versión domesticada de mí misma que complacía a todos y se olvidaba de su propia incomodidad. No busco validación. Busco paz. Y esa palabra, que durante años me pareció aburrida, ahora es el único objetivo que me interesa. Esta historia no tiene final feliz. Tampoco uno trágico. No hay moraleja, ni redención, ni justicia poética. Solo hay consecuencias. Y si algo aprendí de todo esto es que las decisiones que tomas desde el deseo sin responsabilidad te terminan alcanzando con formas que no puedes prever. Que mentir es más fácil de lo que uno cree, pero reconstruirse después es una tarea brutal. Y que hay heridas que no cierran con disculpas, sino con tiempo y trabajo interno. No sé si algún día podré volver a confiar plenamente en mí misma. Pero al menos ahora no me miento. No digo no volvería a hacerlo como una promesa vacía. Digo no quiero volver a perderme así. Y eso, en este punto, ya es suficiente.